Sí, está bien. Arriba, arriba. Vamos a hablar acerca de la pericarditis aguda. Bueno, este va a ser un proceso inflamatorio que va a afectar al pericardio, que va a ser una membrana que va a estar compuesta por la capa visceral y una capa faríngea. Bueno, en cuanto a estos, se tiene que ver primero los criterios para ver si se está hablando de una pericarditis aguda. Entre ellos tenemos el dolor de las características pericárdicas, el frote pericárdico, va a haber también un derrame pericárdico y un encaje combativo. ¿Cuáles son las características pericárdicas? Que va a haber un dolor, pero que va a ser incinante, o sea, a comparación, porque usualmente se suele confundir con un infarto agudo de miocardio. ¿Se confunde con un infarto? Entonces es un dolor tipo aversivo. No, incinante. ¿Cómo Como se que confunde con un infarto? Pero estoy haciendo la pregunta. ¿Cómo se confunde con un infarto? No entiendo. Porque si es un dolor incinante, no es un dolor opresivo. Porque para que sea un dolor tipo infarto, tendría que decirme que el dolor se incrementa con el caminar, con el esfuerzo físico, que sea opresivo. Pero no me estás diciendo eso, me estás diciendo otra cosa. Lo que se confunde con el infarto es el electroencefalitis, más bueno, el dolor es muy diferente. Por eso dice claramente características pericárdicas, no tipo infarto. ¿Cuáles son las características del dolor en pericarditis aguda? un dolor incinante. Sí, ya lo leí. También va. Ya, aparte del dolor lacinante, el paciente, ¿cómo se llama? Siente dolor cuando hace actividad física. Entonces, por eso es que más adelante lo va a explicar mi compañera, que un tratamiento no farmacológico es de que deje la actividad física y incluso el dolor calma, a diferencia del infarto agudo de miocardio, que calma con nitroglicerina o en reposo. Ese paciente lo vamos a poner en dorsiflexión o posición maometana. Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y eso qué tiene que ver con...? Es una característica. Claro. Bueno, me estoy yendo más allá, pero la característica. Hay que ordenarlos. Lo que pasa es que tú eres el docente, pero tienes que ordenar tus ideas. El dolor, claro, es un dolor lacinante, pero es un dolor que cambia con la postura. Eso es lo que lo hace diferente. O sea, si el paciente se acuesta en el cúbito dorsal pleno, no lo tolera, por eso prefiere estar sentado. Y en algunos casos, cuando hay derrame pericárdico, sobre todo, el paciente suele adoptar una posición maometana yendo hacia adelante, porque eso permite de que no haya la compresión, porque si el paciente se acuesta, el líquido va a comprimir el corazón, que tenga dolor, que tenga molestia. Entonces es un dolor que cambia con la postura. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Es más frecuente en jóvenes o es más frecuente en adultos? ¿Ah? En jóvenes, pues obviamente, por el caso tu abuelita le diagnostica coxsackia. No, es rarísimo. Y varones en este sentido. Es más frecuencia. Por eso es que cuando ustedes vayan hacia, ustedes tienen que saber lo más frecuente. Entonces, ¿cómo se les plantearía un caso clínico? Paciente, varón, 25 años de edad, ¿no? Que debuta con un cuadro gripal, al toque asocia, ¿por qué? Porque la causa más frecuente, como están colocando ahí, es idiopática. O sea, nunca sabemos la causa. ¿Y por qué nunca la sabemos? Porque lo más frecuente es que sea viral y no hay cómo diagnosticar las infecciones virales. Es por eso que muchas quedan como idiopáticas, pero lo más común es que sea por virus, ¿correcto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta sobre el virus. Paciente varón joven, 25 años de edad, que inicia con un cuadro gripal 2 días antes del ingreso y que ahora acude porque le dice que no tolera estar acostado, que prefiere el paciente estar sentado, le toma la temperatura, no hay fiebre, no hay taquicardia, pero el paciente tiene el dolor, tiene esa molestia, ¿no? Ok,
¿Qué más? ¿Qué otra causa me puede llevar a una pericarditis? Continúe, doctora. Bueno, en los países de vía de desarrollo, los más prevalentes va a estar la TBC y también en zonas endémicas, pues en lugares donde hay VIH. Ahora, no digo que no la pueda causar, sin embargo, yo preferiría que ustedes que están en etapa de formación recalquen en el sentido de que tanto la TBC, las enfermedades autoinmunes y la neoplasia, es causa más frecuente de pericarditis crónica, mientras que para aguda es algo viral. Y viral. Continúa. Tenemos el diagnóstico de ¿Cuántos diapositivas tiene? 23. Ya, vamos a ver cuánto lo voy a parar. Van a haber predictores pronósticos para hospitalizar. Bueno, acá tenemos el dolor típico de pericarditis, que va a ser un dolor que se llama hacia el cuello, ambos brazos y también para hacia ambos hombros. Y dentro de los predictores pronósticos para hospitalizar tenemos que va a ser en pacientes que tengan fiebre mayor a 38 grados, un derrame pericárdico severo, también va a ser la falta de respuesta al tratamiento y dentro de los criterios menores que se va a presentar en estos pacientes va a ser inmunosupresión o traumas que ellos presenten. Ahora, dentro de los cambios en el EKG, lo que se va a presentar es que en pacientes con pericarditis, por ejemplo, va a haber una elevación cóncava del segmento ST y en cambio en el infarto agudo de miocardio, pues la elevación del segmento ST va a ser convexo. También se tiene de que va a haber un descenso en el intervalo PR, que es un dato más específico, pero es poco sensible. Y también de que pues el segmento ST a lo largo de los días pues se va a volver a su normalidad en la pericarditis. Hay 4 fases en la pericarditis, hay que recordarlo, ¿ya? Hay 4 fases y eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber. Dentro de la primera fase está la elevación del segmento ST. ¿Cómo diferencias tú la elevación del segmento ST de un infarto de una pericarditis aguda? Porque aquí es convexo y en el... La primera característica es que es convexa, correcto, esa es la primera. Y no hay más. ¿Qué otras cosas diferencian un electro de un infarto y un electro de una pericarditis? ¿Por qué ambos elevan el ST? Una es la convexa, ¿qué más? Faltan 2, o hasta 3 si quieren. La elevación, dime. Correcto, en la pericarditis la elevación del ST es difusa, mientras que en el infarto es por caras. En el infarto yo digo elevación 2-3 ABF, cara inferior. Elevación 1 y ABL, cara lateral. Mientras que acá no, yo lo puedo ver en 1, en ABL, 2, 3 ABF. Esa es la segunda diferencia. La tercera. Las pericarditis. Segmento PR también. La depresión del segmento PR, correcto, muy bien. Y faltaría una más. ¿Cuál es la otra? Que la pericarditis no va a generar Q patológica si no hay necrosis. No tendría por qué generar una Q patológica porque no es un infarto. Solo los infartos generan Q patológicas. ¿Ya? Entonces tenemos elevación difusa del segmento ST. Correcto, que tiene que ser convexo, que tiene que haber depresión del PR, y no va a haber Q patológico. Luego viene la segunda semana, que ahí se normaliza, la etapa 3, donde hay ondas T negativas, correcto, y en la 4, el paciente está como si no hubiera pasado nada. Perfecto. Continúa. Y acá va a estar la diferencia entre la pericarditis aguda y el infarto agudo de miocardio. Que bueno, va a ser la pericarditis aguda va a ser un dolor pleurítico punzante, mientras que en el infarto agudo de miocardio va a ser un dolor anticonpresivo. Bueno, va a aumentar
aumentar con movimientos respiratorios, va a disminuir al inclinarse hacia adelante. Y en el infarto agudo de miocardio, bueno, no se va a modificar con la respiración, ¿no? En la pericarditis aguda puede haber fiebre, puede haber febrícula. En el infarto agudo de miocardio raramente hay fiebre. En el EKG, bueno, como ya se mencionó, hay una elevación difusa del ST. En el infarto agudo de miocardio hay elevación localizada, que va a ser por cara. En la pericarditis aguda va a ser una elevación del ST, bueno, el ST cóncavo, y en el infarto va a ser convexo. Bueno, los cambios evolutivos en la pericarditis aguda, también la onda T va a ser negativa, y en el infarto agudo de miocardio va a haber onda T negativa con ST ya todavía elevado. En la exploración física, en la pericarditis aguda va a haber ausencia de datos de insuficiencia cardíaca y va a haber roce pericárdico, mientras que en el infarto agudo de miocardio va a haber frecuentes signos de insuficiencia cardíaca y no va a haber roce. ¿Segura? Este dato sí es interesante. ¿Sabes por qué? Porque puede haber, recuerda que puede haber derrame pericárdico en un infarto, no puede haber derrame pericárdico. Sí, es una de las complicaciones crónicas, pero puede haber. Ese dato tal vez no lo tengan tan en cuenta, este de acá del no roce, porque sí puede haber derrame pericárdico. Entonces luego voy a que lean más adelante, pero ¿por qué se confunden? Todo lo demás está bien, pero ese dato de que no hay roce, con pinzas, porque sí puede haber derrame pericárdico post-infarto, por si acaso. ¿Ya? Continúa. Y ahí en el infarto va a haber elevación de enzimas cardíacas, mientras que en las pericarditis agudas las enzimas cardíacas o los marcadores cardíacos pueden estar bajas. En cuanto al tratamiento, bueno, el no farmacológico se va a restringir el ejercicio hasta que se resuelva, y bueno, en atletas se recomienda suspender actividades físicas al menos de 3 meses. Y para el tratamiento farmacológico de elección, bueno, se le va a dar aspirina o AINES, ¿no? Como el ibuprofeno, la indometacina, el naproxeno, más también la colchicina. Correcto. Siempre son los años. Espérate un momento. Solo vas a esconder datos. Entonces, siempre, por favor, recordemos que cuando hablamos de el tratamiento farmacológico es AINES. Correcto, es la aspirina, es indometacina. Y normalmente no usamos ¿qué cosa? Corticoides. No, normalmente, porque hay casos cuales sí se puede usar, pero normalmente si yo sospecho una pericarditis viral, no tendría por qué utilizar corticoides, por favor. Colchicina sí está muy bien, vuelvo a repetir, normalmente usamos aspirina, y normalmente usamos colchicina o a veces usamos indometacina también para algunos pacientes. Continúa tu compañera, la de Pampita. Bueno, en el derrame pericárdico, más que todo, taponamiento cardíaco, ya dirigiéndose a taponamiento cardíaco, vamos a tener la necesidad de B, que consecuentemente voy a explicarlo. Bueno, más que todo, esta es una condición que se podría considerar comparándola con la constrictiva, pero en diferentes aspectos, ya que en este caso lo que va a dar ese carácter constrictivo va a ser el líquido presente, a diferencia de la constrictiva, que en ese caso es la calcificación. ¿Van a hablar de pericarditis constrictiva? Ya, bueno, normalmente se va a considerar un derrame pericárdico cuando ya se excede el líquido pleural de mayor a 50 mililitros. ¿El líquido pleural? Pericárdico, perdón. Y en la etiología, pues como ya mencionamos, así como en la pericarditis aguda, en este caso también es idiopática en la mayoría del porcentaje, pero también puede haber relación con lo que es una insuficiencia renal crónica, donde esté presente la uremia, desencadenando en este caso el líquido presente en cavidad pericárdica. ¿Y a partir de cuándo tú puedes considerar que hay un taponamiento? ¿Hay un mayor a exacto? 50. Bueno, se considera mayor a 50 mililitros. No más derrame. A un taponamiento. Normalmente es más de 200, pero van a encontrar también alguna literatura, y por eso me menciono, que depende mucho de la tolerancia del paciente. Después no hay que con 100 pueden estarse taponando. Lo que claro, lo normal es que con 200 ya te tapones, ¿no? Que yo ahorita solo voy a explicar qué es el taponamiento, ¿no?
A ver, continúa. Bueno, la fisiopatología más que todo, como te expliqué, la presencia de líquido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comprimir estas cámaras, las cámaras cardíacas. De esta manera va a impedir el correcto llenado de cavidades derechas y de esta manera también va a haber una disminución de gasto cardíaco con la caída de la presión arterial y un aumento de estas mismas presiones como equivalente de la compensación del cuerpo. Entonces va a llegarse consecuentemente con la activación del sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, llegando a una congestión periférica. ¿Y por qué se comprimen las derechas? ¿Por qué solo mencionas derechas y no mencionas las izquierdas? Se arriba me hablas de cámaras cardíacas. Que son los primeros en comprimirse porque tienen menor presión. Tiene menor cantidad de músculo en realidad. Ajá, eso Lo que sucede es que las cavidades derechas tienen menos músculo que el lado izquierdo. Por eso se comprime. Entonces, al generar esa compresión, ese es el sustento. La compresión del ventrículo derecho. Oído, la compresión del ventrículo derecho. Porque yo tenga, que en pocas palabras se vea un ventrículo derecho pequeño. O que se observe un desplazamiento del septum interventricular, que también me podría indicar que hay restricción de las cavidades derechas. Yo pienso en taponamiento, ¿correcto? Yo tengo un ventrículo derecho pequeño, que tengo un ventrículo derecho adelgazado, que tengo un desplazamiento del septum interventricular. Todo ello me va a orientar hacia un taponamiento cardíaco. ¿Y cuál es la triada del taponamiento cardíaco? Ahora supongo que está ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Cuál es? Hipotensión, incapacitación yugular y ruidos apagados o alejados. Bueno, también... Eso es muy importante, lo pueden aprenderlo. Es la triada de Beck. Hipotensión, hipertensión y ruidos cardíacos. He aquí la expresión de los signos de insuficiencia cardíaca derecha, pero también se aprecia lo que es el pulso paradójico, pues, ¿no? Que en este caso va a haber una interdependencia ventricular diastólica. En este caso, al aumentar, si aumenta la presión del ventrículo derecho, tiende a disminuir el ventrículo izquierdo. ¿Cómo? La interdependencia ventricular, en este caso, es el aumento. Si aumenta la presión del ventrículo derecho, tiende a disminuir el ventrículo izquierdo para la equivalente de presiones. Lo que no sucede en la miocardiopatía restrictiva, por ejemplo. Y eso se expresa con el pulso paradójico, ¿verdad? Entonces, a ver, nuevamente acá, un dato más. Entonces, ¿dónde voy a ver pulso paradójico? En el taponamiento cardíaco. ¿Qué es el pulso paradójico? Como ven ahí, cuando un paciente inspira y expira, no tendría por qué haber caída a nivel del pulso. Pero en este caso, la inspiración incrementa mucho. Esa es el pulso paradójico, ¿correcto? Entonces, pulso paradójico es ataponamiento cardíaco. ¿Ya? Continúa. Bueno, algunas pruebas de ayuda diagnóstica es la eco, que en este caso el electrocardiograma, bueno, se va a ver el colapso total, en este caso de las cavidades derechas, y bueno, más que todo se va a presenciar el líquido presente en cavidad pericárdica. Y bueno, en el electrocardiograma no es de mucha ayuda en realidad, pero en el caso del derrame se puede presenciar lo que es la alternancia eléctrica, que en este caso se puede ver R's grandes y R's pequeñas en el EKG, o de R's pequeñas que van a evidenciar un mínimo voltaje. Bueno, también puede usarse lo que es la radiografía de tórax, que bueno, en este caso no es permite sospechar del diagnóstico, pero no indica si existe o no existe taponamiento. Simplemente se puede ver una cardiomegalia. Me llama aquí la atención que tiene un mediastino ensanchado, ¿no? No sé, ¿están seguros que esto es? Porque me llama la atención este mediastino también ensanchado, ¿no? Sí, eso se te va en la radio. ¿Sí? ¿Ya? Lo que me llamaba la atención es ese mediastino también ensanchado. ¿Ya? Continuamos. Bueno, y luego tenemos el tratamiento, pues, ¿no? En este caso, el tratamiento de elección es la
evacuación, en este caso la pericardiocentesis. Exacto, tengo que sacar ese líquido. Tenemos que hacer la punción pericárdica guiada por un ecocardiograma o radioscopía. Y bueno, también en el caso de que hay unas características, en el caso de que tenga pus, se opta por la ventana pericárdica. Cuando es crónico también. O sea, la pericardiocentesis es sencillo. Ingresas un tocógrafo, aquí, una agujita. Sale líquido y ya está. Esa es pericardiocentesis. La ventana pericárdica no, implica hacer un corte. Tienes que abrir el esternón y le haces el corte al pericardio. Le haces una ventana tal cual. De tal manera que impide que se siga llenando. Por eso es que es importante cuando hay un derrame purulento, pero también en el crónico. Porque normalmente, por eso les decía, los derrames crónicos suelen ser por neoplasias, por TBC, que son pacientes que constantemente van a hacer derrame. Para evitar eso, ¿qué se hace? Se deja la ventana. Con los crónicos y los purulentos tienen que hacerse ventana pericárdica. Continúa, Rubio. Ya, bien, finalmente acerca de la pericarditis constrictiva, esta ya es una condición más crónica, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre con el pericardio? Que el pericardio se fibrosa, entonces se torna más rígido y este interfiere con las funciones normales del corazón. No permite que se expanda. Que se expanda. Hay una compresión fuera que hace que cuando no se quiere expandir no pueda, porque choca con ese pericardio que está engrosado, está rígido. Exacto. Entonces, dentro de las etiologías, la más importante o la que más afecta es el origen tuberculoso. Y bueno, también tenemos que suele ocurrir después de una pericarditis aguda, también post-pericarditis aguda, también neoplásica, postinfecciosa. Y principalmente cuando se trata de una pericarditis aguda, como usted ya hizo énfasis, que dentro de la forma idiopática más viral. Entonces, esta es como una causa idiopático-viral, 71%. Bien, dentro de la fisiopatología, la constricción del corazón aumenta, entonces ya no hay un llenado diastólico. En el ventrículo derecho se eleva la presión venosa y esto interfiere en el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y cae la presión arterial. Entonces, dentro de la alteración de la función auricular, no hay afectación del pericardio directamente sobre las aurículas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta carga o esta sobrecarga va a soportar hemodinámicamente y no se va a llenar en la diástole ventricular. Entonces, con el tiempo que va a generar una atrofia de las fibras miocardíacas. Dentro del cuadro clínico, lo que se presenta principalmente es la sobrecarga de líquidos, el edema periférico, ascitis, anasarca, ya cuando el edema ¿Qué es significa eso? Anasarca es cuando el edema es No, ¿qué generalizado. significa todo lo que estás mencionando? Signo de falla derecha. Sí, no, no, no. Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que se afecta? El ventrículo derecho. Por un mecanismo diferente, porque ya no es una compresión por líquido, sino es en este caso porque el corazón no se puede relajar de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, hay un aumento de la presión venosa yugular por lo mismo que para mencionar, que hay una falla derecha. Entonces, aquí también se puede ver lo que es característico del signo de Kussmaul. Hay un aumento de la interpretación yugular durante la inspiración, especialmente. Entonces, taponamiento cardíaco es a pulso paradójico, mientras que pericarditis constrictiva es a signo de Kussmaul. Por favor, esos datos tenerlos en cuenta. Reitero, taponamiento cardíaco es a pulso paradójico y pericarditis constrictiva es a signo de Kussmaul. Continúo. Ya también hay un sonido cardíaco acentuado, el golpe pericárdico. Este ocurre antes del S3. También ortopnea y la fatiga. Bien, en el electrocardiograma, entonces este principalmente va a presentar lo que es la fibrilación auricular. El 25% de los pacientes presentan la característica en el EKG
hay un aplanamiento o una inversión de las ondas T, y esto porque hay un crecimiento auricular. Crecimiento de que la aurícula Derecha principalmente. Bien, dentro de los exámenes que se pueden realizar para ver lo que es la pericarditis constrictiva, y lo que se va a ver principalmente va a ser el pericardio fibrosado. calcificado, ¿eh? Calcificado. Ahí está totalmente calcificado, miren, está todo blanco. Acá también se ve toda esta calcificación. Está bien calcificado. Bien calcificado. ¿No? Entonces hay una calcificación. Por eso le digo que impide que el corazón como si estuviera atrapado, ¿no? En esa capa pericárdica. Los estudios de imágenes son muy importantes porque, como se puede visualizar en la radiografía de tórax lateral y también en la tomografía, entonces se va a ver el pericardio afectado, calcificado. Y bien, ya el ecocardiograma, entonces también es un examen diagnóstico. Este muestra también el pericardio engrosado. Lo que se va a ver principalmente, porque como está calcificado, el movimiento, o sea, ya no va a tener, Pues va a ser poco móvil, como si estuviera atrapado. ¿Sí? Entonces el movimiento, también se va a observar el movimiento anormal del septo. Y ¿Por qué? Yo lo expliqué. Porque como hay incremento de presión en el lado derecho, empuja presión. Haces así. Por eso se llama el signo de la D. Ya el septum adopta el signo de la D. O sea, en vez de que haga así, como vemos en la eco, el septum se hace así. Va hacia el lado izquierdo. Por eso es. ya también hay llamativas variaciones respiratorias de la velocidad del flujo en la valva mitral, cúspide y en la entrada de las cavas de la orilla derecha. El cateterismo no es un examen de rutina, pero también nos ayuda con el diagnóstico. En el ventrículo la presión diastólica adquiere una morfología en forma de raíz cuadrada. Bueno, eso quería que usted lo pueda... Esas son curvas cuando uno hace el cateterismo cardíaco e ingresa en las cavidades, nos va a permitir valorar. Pues lo que han hecho acá es han ingresado, se ingresa con un catéter PIC, llegamos hacia el ventrículo y esto aparece en un monitor, porque normalmente cuando nosotros ingresamos, la punta del catéter nos permite medir las presiones. Esas presiones que ustedes leen en fisiología fueron presiones medidas con la punta del catéter. Entonces, como ven, ingresa acá y va tomando la presión. Ingresa acá y va tomando la presión. Pero aquí hay una caída, ¿ven? Se le pide al paciente que haga una maniobra y ¡pum! Hay una caída que es palpable. Miren esta caída que hay acá. Cuando se compara, nuevamente se deja de hacer la maniobra y regresa a la normalidad, ¿no? Esta es una meseta que se origina, una caída de la presión. Pero eso es con cateterismo cardíaco, pero eso es para cuando yo quiero diferenciar de una miocardiopatía restrictiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo una miocardiopatía restrictiva, no puedo, por ejemplo, hacer ventana pericárdica. ¿Para qué le voy a hacer? Si el problema no está en el pericardio, el problema está en el miocardio, por eso se llama miocardiopatía restrictiva. Pero eso es, repito, eso es para otra cosa. No, eso no es algo que les vaya al menos a valorar a ustedes como médicos generales. Ya bien, dentro del tratamiento, para finalizar, cuando se trata de un cuadro agudo, los diuréticos son de tratamiento Porque hay una sobrecarga de volumen. de elección. Ajá, son de elección. También A la... diferencia del taponamiento, en el taponamiento no puedo usar diuréticos, porque voy a generar más información. Entonces ya vamos viendo algunas diferencias. Taponamiento, voy a darle pulso paradójico, no puedo usar diuréticos y voy a sacar ese pericarditis. Acá en pericarditis constrictiva sí puedo usar diuréticos. ¿Qué más? Está el signo de Kussmaul y yo lo que tengo que hacer es una ventana pericárdica o una pericardiectomía, como está mencionado. Entonces, con esta pericardiectomía se va a eliminar el pericardio calcificado
pero la mortalidad quirúrgica es del 10% de los casos. Hay un 90% de éxito y reduce los síntomas post cirugía. Entonces, finalizamos con 3 detalles de pericarditis. Pericarditis aguda, causa más frecuente, viral. Cambios electrocardiográficos, elevación difusa del segmento ST, no hay onda Q, depresión del PR, no, bueno, y es copexia, ¿no? Y el tratamiento, ¿cuál es? Aspirina, Araines y colchicina. Taponamiento cardíaco, lo que va a haber es un aplastamiento de las cavidades derechas, por lo tanto eso va a producir la triada de B, que es ingurgitación yugular, que es hipotensión, y producto del taponamiento como tal, no voy a escuchar, van a haber ruidos cardíacos hipofonéticos. ¿Qué más vamos a presentar? El pulso paradójico, correcto, y lo que tengo que hacer es sacar el líquido. Pericardiocentesis o ventana pericárdica, dependiendo cuál haya sido. Y en el caso de una pericarditis constrictiva, ¿ya? Lo que vamos a ver ahí es, ¿qué cosa? Es algo crónico, es una pericarditis que inicialmente fue aguda y que luego se cronificó. Por eso es que las causas más frecuentes son la TBC, son las neoplasias, ¿verdad? Y una vez que yo tengo esta pericarditis constrictiva que está aplastando mi corazón, yo lo que tengo que hacer evidentemente es sacar ese pericardio que está calcificado, ¿no? Y la clínica mandatoria acá va a ser el signo de Kussmaul, ¿ya? Con esos datos, ahora si yo les pusiera un caso clínico, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el caso del taponamiento cardíaco, paciente que por ejemplo luego de un accidente automovilístico, ¿no? El paciente comienza a presentar hipotensión, ingurgitación yugular, ¿verdad? ¿No? Y ya está hipotenso. Perfecto, lo ausculto y escucho ruidos cardíacos hipofonéticos, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, para taponamiento cardíaco. Y en el caso de que sea una pericarditis constrictiva, necesariamente tendría que estar descrito el signo de Kussmaul en el relato clínico para que yo pueda asumir que es una pericarditis constrictiva, porque si no sería una falla cardíaca derecha. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? El signo de Kussmaul. Muy bien, aplausos por favor. Entonces, con eso, chicos, hemos terminado el curso de cardiología. Repasen el miércoles 18 en el aula 206, si no me equivoco, va a ser su examen. ¿Ya? Ha sido un gusto. Cuídense. ¿A qué hora de la tarde?